¿Me confirma, por favor, que ve mi pantalla? Sí, se ve MATLAB. Ok, gracias. Ahora, lo que vamos a ver es cómo varias cosas que podemos hacer de todo lo que hemos aprendido conceptualmente en MATLAB. ¿Ya? Primero, lo que quiero es recordarles que en un momento les he mostrado la función h de z es igual a, tengo, si no me equivoco, era z cubo más 3z cuadrado. Un ratito. Z cubo más 3z cuadrado más 11 cuartos z cuadrado, z, perdón, más 3 cuartos. Esto dividido, z cubo menos z cuadrado más un medio z, nada más. ¿Ya? Repito, esto hemos encontrado nosotros en la parte teórica, cuando hemos hecho el análisis respectivo. ¿Ya? Había una primera versión con z a la menos 2, a la menos 1, ¿ya? Y luego lo he transformado para que todos los coeficientes sean positivos. Entonces necesitamos esta versión con coeficientes positivos para colocar esto en MATLAB. ¿Y cómo colocamos? Un ratito. Ya. ¿Cómo colocamos? Lo que hacemos es, ¿ve, no, lo que escribo con azul? ¿Cierto o me equivoco? Chicos, ¿han visto lo que he escrito acá o no? Sí, 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 se Sí, puede ver. puede verse. Ok, entonces, una vez que tenemos en ese formato, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que crear una matriz que va a representar el numerador. Y coloco los coeficientes. 1, 3, 11 cuartos, 3 cuartos. ¿Ya? Un vector que va a representar el denominador, el polinomio de abajo, y coloco los coeficientes. 1, menos 1, más 1 medio z, y acá tenemos que hacer de cuenta que existe un más un 0. Hay que colocar un 0 acá, si no, no va a entender. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el numerador y el denominador en polinomio, lo que hacemos es llamar a la función transfer function, TF en MATLAB, ¿ya? Para crear un objeto que tenga esa capacidad de función de transferencia. Y llamamos a TF, ¿ya? Colocamos el polinomio numerador, colocamos el polinomio numerador, colocamos menos 1, ¿ya? ¿Por qué menos 1? Para especificar que se trata de la transformada Z. Porque esta misma TF sirve para sacar cuando se trata del continuo, por ejemplo, transformada de Laplace en S. ¿Ya? Hay que jugar con otros parámetros, pero para transformada Z hay que colocar que es menos 1. ¿Ya? Y los detalles de este TF, como siempre les digo, documentación, y ahí tienen que desarrollar la capacidad de entender bien lo que explica la documentación de MATLAB. Entonces hacemos correr. Voy a hacer correr esto primero. Tac. ¿Ya? Y vemos que se forma las matrices y se forma este objeto H. ¿Ya? Entonces puedo llamar al objeto H. ¿Ya? Y me forma justamente, me dice H es lo que me acabas de introducir. Este polinomio. ¿Ya? Una vez que la función de transferencia está definida, puedo utilizar las siguientes funciones. Puedo utilizar la función de polos y ceros para encontrar polos y ceros de manera gráfica, que es PCMap. ¿Ya? Entonces, PCMap de H, la hago correr y me va a mostrar un diagrama donde está, donde vemos, ¿ok? Acá vemos los ceros, ¿ya? Acá vemos el 0, me indica en menos 0,5, me indica dónde está el otro 0 y me indica dónde están los polos. 0,5 más menos 0,5.
¿ya? Y aparte también me está indicando el círculo unitario. ¿Por qué? Porque este círculo unitario es importante para la estabilidad. Vemos que la región de convergencia, que esto va a ser estable. ¿Por qué? Porque todos los polos están dentro del círculo unitario y como esto es causal, entonces es suficiente para estabilidad porque habíamos visto con Eddie que todo lo que está fuera del círculo más grande es la región de convergencia y el círculo unitario está incluido en esta región de convergencia. Luego tenemos la función IS-stable, el cual nos permite saber también, si no recordamos la definición, si con el anterior diagrama no logramos identificar si es estable o no, podemos utilizar esto de acá, llamamos y lo que nos dice es 1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a la documentación acá, nos dice si sale 1 o true, significa que es estable, si sale 0 o false, significa que no es estable. ¿Ok? Otra cosa que es importante ya en la práctica es que ya tengo el sistema definido, quiero saber cómo va a responder el sistema a un step. Tenemos un step que antes del tiempo cero no hay nada, y en un tiempo cero, ¡paf!, algo se enciende, un voltaje se enciende, algo se enciende y permanece de manera constante. Entonces, para saber que cuando yo coloque, fíjense, cuando yo quiero saber que tengo mi sistema y yo voy a colocar un step y quiero saber qué va a salir de mi sistema, que está representado por H, en este ahorita, H de Z, quiero saber qué va a salir acá, cuál es la respuesta del step. Les recuerdo que el step es esta cosa, en cero se enciende algo, ¿ya? Llamo a la función step, ¿ya? Como primer argumento, la función de transferencia que estoy analizando, y como segundo argumento es el número de 20, es el número de datos que queremos que se tomen en cuenta, a tomar en cuenta. Y luego hago graficar, esto me va a formar un vector de la salida. ¿Cómo grafico el vector de la salida? Pues necesito la base va a ser de 0 a 20, estamos en discreto, ¿ya? De 0 a 20, 0, 1, 2, 3, un vector, tac, tac, tac. Y la vertical va a ser el vector que está fabricado por step. Acá hago correr, tac. Y tenemos lo siguiente, 20, de 0 a 20 elementos, y vemos que en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, N1 se va a ir formando esta respuesta discreta. Eso es lo que sale en nuestro IEDN. ¿Ok? Luego, ¿qué otra cosa es importante? La respuesta impulsional. ¿Cuál es la respuesta impulsional de esta cosa? Gráficamente, utilizamos la función impulso. La misma estructura. Voy a llamar B justamente a este impulso. Este impulso va a ser, primer argumento, la función de transferencia que he calculado, cuántos elementos quiero que se tome, y si quiero graficar, pues hago una gráfica de la base, que sería el vector de 0 a 40, con el vector impulso que acabamos de calcular. Fíjense, impulso, hacemos correr esta parte, paf, y vemos acá la gráfica de 40 elementos de la respuesta impulsional a este sistema. ¿Ya? Lo que les había dicho teóricamente, ¿cómo podemos hacer la respuesta impulsional? Haciendo la inversa de esto, ¿verdad? Haciendo fracciones parciales, como nos ha dicho Ashley, ¿no? Haciendo una factorización y luego haciendo una inversa por tablas, ¿no? Y sacando unas funciones que en este caso serían medio feitas, no sería algo muy rápido de hacer. Y esa función, si nosotros la graficamos, encontraríamos esto de acá. Entonces MATLAB nos hace ese cálculo o esa gráfica de manera más rápida. ¿Ok? Luego, respuesta al impulso, respuesta a, cuando yo coloque acá
un delta de n, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un impulso, ¿no? Nuestra respuesta impulsional, h de n. Acabamos de hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo coloco cualquier entrada, x de n? Quiero saber cuál va a ser la salida correspondiente para cualquier entrada. Para eso utilizamos la función LSIM. ¿Ya? Entonces, para LSIM, lo mismo. Defino un vector de base de 0 a 50. Voy a definir la función que me interesa. Acá vemos que es la función que me interesa. Estoy definiendo un exponencial decreciente, ¿ya? De 0,5 a la n. ¿Por qué pongo este punto? Cuando han hecho su taller de MATLAB, han aprendido que colocamos este punto cuando queremos afectar cada miembro del vector, ¿ya? Entonces, 0, cada miembro del vector a la n, cada miembro del vector a la n. Eso me va a dar una matriz de que cuando esté en 0 va a ser 0,5 a la 0. Cuando esté en la posición 1 va a ser 0,5 a la 1. Cuando esté en la posición 2 va a ser 0,5 al cuadrado y así. Y estaríamos formando un vector de este tipo, un vector que va decreciendo, ¿no? Cuando esté en 0, esto va a ser 1, luego 0,5 a la 1, 0,5, luego 0,5 al cuadrado, 0,25, etc. ¿Ya? Y luego llamamos a esta función, ¿ya? La salida, ¿qué va a ser? Va a ser la función de transferencia a la que estamos metiendo, la entrada, ¿ok? Y el vector base, ¿ya? Y obviamente estas dimensiones tienen que coincidir. Estos dos tienen la misma dimensión, el mismo tamaño. Y luego hacemos la gráfica. Y vemos que esta sería la respuesta, ¿ya? A esta entrada de este tipo. También aquí podemos ver, observar, ¿dónde está? Esto es lo que hemos fabricado, ¿verdad? La entrada exponencial decreciente, vemos que es 1, luego 0,5, luego 0,5 a la 1, luego 0,5 al cuadrado, 0,5 al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos graficarlo también para visualizar. ¿Ya? Entonces es la manera de encontrar la entrada, fíjense, cualquier entrada, ¿qué salida voy a tener? Pues con la función LSIM. Pregunta, por 3 puntos en el segundo parcial. ¿Cómo podría encontrar de otra manera, así con MATLAB también, este y de n? Esta última gráfica que acabamos de calcular. Esto de acá. ¿Dónde está? Tac. ¿Hay alguien que levantó la mano? Creo que no. No es muy complicado. Es algo que repito todo el tiempo. ¿Cómo se halla la salida de un sistema? ¿Cómo se halla y de n de manera general? ¿De dónde sale todo? Nadie, chicos, 3 puntos. Cranen, Convolucionando las señales, Inge. convolucionando las señales. ¿Qué señales, Gary? Perdón, las señales, las... Y de n va a ser la convolución de quién. Exacto. Tendríamos que aplicar una transformada inversa de... Bueno, Estabas bien, te estás desviando. Estabas bien lo que has dicho, te estás desviado. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos primero con Nicolás. Eri, ya tienes puntos. Tenemos que a Nicolás. X y H, Inge. Ya. Y de n es la convolución de la entrada con la salida. Perdón, con la entrada con la respuesta impulsional. En todo lo que he explicado, ¿cuál sería la entrada y cuál sería la respuesta impulsional? Nicolás. Aplicando acá en MATLAB. Nicolás o Eddie que quiera participar. O Gary, que te has quedado medios. Lo que ha dicho Nicolás al final es que Y es convolución de X con H. Ahora, ¿qué es X? ¿Qué es H en todo esto que he explicado?
Vamos chicos, 3 puntitos. Sería A y B, Inge. A ver, B es, como les había dicho, la respuesta cuando yo meto un Dirac. Es decir, la salida, cuando yo meto un Dirac, la salida va a ser H, es decir, la respuesta impulsional, B. Y A es la respuesta al escalón. A está mal. A no es la entrada. En este caso, puede ser una entrada, pero ¿cuál entrada estamos utilizando? Esta de acá. ¿Y cuál sería esa? Nicolás. ¿Eh? ¿Cuál sería, Denise? X, Justo, no te escucho bien, Denise, pero creo que dijiste que es esta de acá, ¿no? Esta X. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la convolución. Fíjense. Hago la convolución de B, que es la respuesta impulsional, tac, con X, que es cualquier señal que me esté dando, cualquier señal, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado es que viendo acá, una es una fila, el otro es una columna, por eso acá estoy poniendo esta cosa que es transpuesto para que sean la misma, para que ambos sean iguales, de mismo carácter. Si uno es columna, el otro columna, si el otro es fila, el otro fila, ¿ya? Y aparte, les recuerdo que cuando quiera graficar, acá voy a graficar, ¿verdad? Y2 es la convolución. Cuando yo quiera graficar hay que ponerle un soporte adecuado. Y ese soporte adecuado va a ser la suma o el tamaño de B más el tamaño del otro menos 1. ¿Ok? Pero acá le pongo menos 2 porque estoy empezando en 0. Y cuando empiezo en 0 le estoy añadiendo 1. O sea, acá tengo que aumentarle un menos 1 más. ¿Ya? Les recuerdo que el soporte de la convolución es el tamaño de lo que estoy convolucionando más el tamaño del otro menos 1. Eso consiste en teoría. Acá le estoy aumentando un menos 1 más, por eso es menos 2. Mejor escribiremos menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque estoy empezando en 0. Entonces el 0 ya cuenta como un valor. Entonces, por eso le meto un menos 1 más. ¿Ya? Y haciendo esta convolución, obtenemos el mismo carácter de lo que hemos encontrado previamente. Esto es la misma idea de lo que hemos encontrado cuando hemos utilizado LSI. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya, pues con eso espero que esté claro todos los conceptos que hemos visto teóricamente, cómo se los plasma en MATLAB y cómo utilizarlos luego de manera práctica para llegar a resultados más rápidamente. ¿Ok? Quiero anotar todos los que han participado. A ver. Ya, creo que nadie ha respondido de manera correcta, ¿verdad? Totalmente. Voy a poner 2 puntos a los que han aportado. Estoy poniendo 2 puntos a Gary, que ha aportado algo. Estoy poniendo 2 puntos a Nicolás, si no me recuerdo, que ha aportado. Y si no me recuerdo, también aportó Denise, ¿verdad? ¿Alguien más aportó a lo que le he indicado? Ya, se les he puesto 2 puntos a estas 3 personas. Eddie, ¿tú aportaste? No me recuerdo esta última vez. No, Inge. Ya. Quedamos ahí. Hagan su práctica, pregunten, ya. Creo que ya se está acabando el semestre. Si en su metodología se han propuesto preguntar, pregunten ahorita para la práctica del sábado. El examen les he propuesto creo que a las 2 o las 3 de la tarde. Ahorita voy a verificar lo que les he mandado como fecha y hora. Y ahorita voy a escribir en el chat a qué hora va a ser exactamente, ¿ya? Pero si no me equivoco es 2 de la tarde. Luego, ¿qué más quería decir? Tenemos esto. Los que van a dar virtual, por favor, creen el grupo en WhatsApp, uno de ustedes, para que les dé indicaciones. Sí, Elmer, ¿tienes una pregunta? Inge, con respecto al horario del examen, justamente a las 2:30 tenemos examen de
sistemas embebidos. Y Ya. creo que va a chocar. Eh, No sé. si no me equivoco, estoy seguro, les he preguntado sus disponibilidades, ¿verdad? Mm, Y en base a esas disponibilidades he puesto esa hora. Voy a verificar eso. Y estoy pero casi seguro. Y nadie me dijo que no podía, ¿no? Entonces supongo que este examen que me hablas se ha puesto después. Entonces, lo que corresponde es que informes, digamos, a tu profesor que ya tenías un examen programado antes de lo que que colocaron. ¿Ok, Elmer? Ok, Para muchas gracias. hacer de manera ordenada, porque estoy seguro que les he preguntado sus disponibilidades y voy a verificar y les voy a mandar la foto correspondiente. Gary, ¿tienes otra pregunta, creo? Sí, que tengo una consulta, pero puede ser para final de esta clase, Sí, sí, no hay problema. por favor. ¿Qué más quería? Lo que quería saber es esta parte, un ratito. Tengo un minuto. Bueno, ya pueden retirarse, es para lo de los puntos extra. ¿Dónde está? Transformada Z. Transformada Z, transformada Z. Esto les he dado. Ya. Acá, acá corto.